Ahora hay casa llena, viernes de casa llena. Bueno, hoy traemos dos temas para la mañanera del pueblo. La primera, Antonio Martínez, que es el director del SAT, nos va a presentar el resultado de la recaudación en enero, que es muy buena, muy buena. Aparte del trabajo honesto, profesional, dedicado que hace Antonio, agradecer a todas las mexicanas y mexicanos porque se está pagando los impuestos. Algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría sí, y eso se refleja en una muy buena recaudación que nos permite cumplir con todos los programas de bienestar, con las obras públicas, con todas las acciones que nos encomendó el pueblo de México para este gobierno. Eso es lo primero. Y lo segundo, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Están con nosotros Violeta Vázquez, la doctora Violeta Vázquez. Ella es subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ella además es lingüista. Está la maestra Alma Rosa Espíndola, que es la encargada del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Está Gabriela Molina, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y está Claudia Oliva Morales, que es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y nos van a platicar lo que vamos a hacer este año para fortalecer la lengua madre. 68 lenguas, recuerden, siempre se hablan en nuestro país y eso es la riqueza cultural de México. Bueno, y al cierre, pues, como siempre, Suave Patria con Bulmaro. Entonces vamos primero con Antonio. Gracias, presidenta. Con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los ingresos del gobierno federal de enero
y el acumulado que tenemos de enero al día de ayer, que fue 20 de febrero. La primera, por favor. ¿Podría el micrófono? Muchas gracias. Aquí tenemos el antecedente del 2024, que fue el año pasado, antes de iniciar con enero. La Ley de Ingresos de la Federación de 2024 fue de 4.942.030 millones de pesos. Esto fue lo que se aprobó en el Congreso en su momento en el 2023 y es la Ley de Ingresos del 2024. ¿Cuál fue el observado durante el año pasado? 4.954.682 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió con la meta de la Ley de Ingresos de la Federación, se superó con 16,000 millones de pesos más. El cumplimiento fue de 100.3%. Ahora, lo que se aprobó en el Congreso el año pasado, en noviembre, para este año, son casi 5.3 billones de pesos. Esto es un incremento de 3.2 y en términos nominales de 350,000 millones más. La siguiente, por favor. Esta es la recaudación de enero. Acá arriba tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios son impuestos sobre la renta, IVA y IEPS. Y no tributarios, principalmente es el derecho petrolero del bienestar. La recaudación de enero, el total, 576,373 millones. En términos nominales, en relación al año pasado, 66,000 millones más. 9% real. Esto es en relación al año pasado y con el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación hemos cumplido 100.2%, porque los 5.3 billones que mostramos en la lámina anterior tienen una meta cada mes durante estos 12 meses. En enero hemos cumplido 100.2. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver del 2019 al 2025 los eneros. Esto es la recaudación y aquí está el crecimiento, tanto en términos nominales como en reales. Si pueden observar, después de la pandemia, del 23 al 25, hemos tenido un crecimiento sostenido, cerrando 5.1%. En términos reales, más que el año pasado. Y de 2019 a 2025, se han recaudado en enero, casi 200,000 millones de pesos más. Y por último, la siguiente, por favor, es la recaudación al día de ayer. Todos los días tenemos la recaudación ya en la noche, nos lo reportan todos los bancos. Y de enero a febrero, el total de ingreso tenemos casi ya 1.965.591. que en relación con el año pasado al mismo día son 120,000 millones de pesos más y en términos reales 10.3. Hasta el momento, al día de ayer, el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación de enero y febrero es de 94.3%. Todavía queda una semana, la semana que entra, que todos los días estamos recaudando y cada minuto cuenta. Hasta el viernes 28 de febrero de la semana que entra, el cumplimiento va a ser mayor al 100%. Y nada más agradecer a las y a los contribuyentes por sus aportaciones. Gracias. Eso es lo que quiere decir que se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo el mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Entonces, agradecer a todas y a todos este pago puntual de sus impuestos, es muy importante, nos permite cumplir con todos los compromisos y agradecerle al SAT, también a Antonio, el buen trabajo que desempeñan, el trabajo honesto. Bueno, esa es la primera nota del día, que es muy buena. Y ahora, Violeta, si nos quieres, o quién va primero. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Vaninana,
Vanitata, los saludo en Tunzavi o lengua mixteca, que por siglos fue la lengua materna de mis ancestros en mi comunidad de origen, Cozoltepec, Oaxaca, y que es mi lengua de herencia. Le informo, Presidenta, que diversas instituciones del Gobierno de México que trabajamos a favor de las lenguas maternas de la población indígena, en el marco de nuestras atribuciones, trabajamos de forma corresponsable y colaborativa, teniendo como brújula lo planteado en la reforma del artículo 2 constitucional y a la manera de los planes de justicia. Agradecemos el espacio para difundir a través de los medios de comunicación el valor de las lenguas indígenas nacionales. Esta mañana estamos presentes, como ya lo refirió nuestra presidenta, funcionarias públicas de la Secretaría de Ciencia, de la Secretaría de Cultura, está con nosotros la poeta Nadia López, la Secretaría de Educación Pública, está la Directora General de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural, la doctora Ángeles Gordillo, está CONAPRED, el rector de la Universidad de las Lenguas Indígenas, Universidad de las Lenguas Indígenas de México y desde luego el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es la que se adquiere en la infancia a través de las madres y de todas aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Lengua materna no es sinónimo de lenguas indígenas. Todas las lenguas vivas del mundo son lenguas maternas. La proclamación de este día por parte de la UNESCO hace 25 años busca promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo. La siguiente. En nuestro país, más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Hay 68 lenguas indígenas, además de las lenguas de inmigración. Somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas. Estas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar y sobre todo sus derechos. Con permiso. Con permiso, Presidenta. Bueno, este panorama de diversidad que nos acaba de retratar la maestra Espíndola, lamentablemente, tiende a desaparecer. En el año de 1900, 15.4% de la población mexicana hablaba alguna lengua indígena y este número ha ido decreciendo hasta alcanzar en 2020 solo el 6.2% de la población mexicana. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no adquieren las lenguas de sus madres y sus padres, sino que estas se van sucesivamente desplazando a favor del español. La tasa de pérdida, que es este porcentaje de niños o niñas que ya no hablan la lengua de sus madres, cuando sus madres son hablantes de lenguas indígenas, es aproximadamente de 40%, según un estudio que está todavía en prensa de Patricio Solís e Iván Alcántara del Colegio de México. ¿Podemos pasar la siguiente? En esta tabla vemos, esta es la tabla de los autores, vemos en el eje vertical las lenguas ordenadas por número de hablantes y en el eje horizontal las lenguas ordenadas por tasa de pérdida. Hay lenguas que tienen tasa de pérdida del 100%, es decir, que ya las nuevas generaciones no están hablando y no hay nueva generación para transmitir la lengua. Es el caso de de muchas lenguas yomanas como el kumiá y el paypay. Y lo que vemos en este cuadro es que incluso las lenguas que tienen un gran número de hablantes, como el náhuatl, por ejemplo, o el maya, que se acercan al 1.000.000 de hablantes, pueden tener tasas de pérdida altísimas, como desde el 50 a 65% respectivamente, lo cual no garantiza su permanencia a través de las generaciones. Siguiente, por favor. ¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? Bueno, pues la pregunta es ¿quién va a querer transmitir a sus hijos una lengua que puede someterlos a algún acto de discriminación? Según los datos de CONAPRED, 28% de la población indígena ha reportado haber sido objeto de discriminación y de ese grupo el 31.4% refiere que el acto de discriminación fue hablar su lengua materna.
En el Estado mexicano, la política durante muchos años en el siglo pasado fue la de unificar a la nación en torno a un solo idioma que era el español. Esta política se llamó castellanización y desplazó brutalmente muchas de las lenguas indígenas. Sin embargo, los pueblos y las comunidades indígenas pues constantemente han realizado esfuerzos para mantenerlas vivas a través de todos estos siglos. Actualmente, el Estado mexicano reconoce el valor del plurilingüismo y todas las lenguas indígenas tienen el mismo estatus que el español como lenguas nacionales, y aquí hace falta recordar que en México no existe una lengua oficial. Siguiente, por favor. En el gobierno de la Cuarta Transformación se trata de acompañar los esfuerzos de las comunidades y los pueblos indígenas para fortalecer y preservar sus lenguas, y aquí vamos a hablar de algunas de las acciones que hemos tomado a través de las dependencias para este acompañamiento. Siguiente, por favor. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas tiene muchas atribuciones, entre ellas la de fomentar la participación de los pueblos indígenas, en tanto sujetos de derecho, para la revitalización y fortalecimiento de sus lenguas. Además, asesora la elaboración de alfabetos, vocabularios, gramáticas, etcétera, y fortalece el ejercicio de los derechos lingüísticos en las instituciones públicas. También profesionaliza intérpretes y traductores y asegura espacios a las lenguas indígenas en los medios de comunicación y los espacios públicos. Siguiente, por favor. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en coordinación con el INALI, estamos convocando a las comunidades de investigadores y a las comunidades colectivos de hablantes a que realicen un diagnóstico en cada una de las comunidades de hablantes de lenguas indígenas para determinar cuáles son las causas del desplazamiento, cuáles son las causas que motivan que las generaciones ya no transmitan la lengua a las generaciones nuevas. Creemos que las políticas de planificación lingüística que puedan revertir el desplazamiento requieren de evidencia científica y planificación técnica, y por eso nosotros buscamos vincular a las comunidades con la comunidad científica. Siguiente, por favor. Shosta, yoshkik mishma saiting amapokota, anjme bakaja ki equam ancaco buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señora presidenta. Por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentamos la actualización de las traducciones al artículo 2 constitucional en lenguas indígenas. Del 10 de diciembre a la fecha se suman 8 traducciones al ayapaneco, jacalteco, sayulteco, popoluca, chichimeco, huasteco, cachiquel y catoc. Se han realizado un total de 72 traducciones en lenguas indígenas y sus variantes, y como parte de este esfuerzo para la revitalización de la lengua contamos con 950 promotores de la lengua y cultura indígena en programas del INPI. Contamos con 23 radiodifusoras culturales indígenas dependientes del INPI, y también contamos con 53 proyectos comunitarios para el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Siguiente, por favor. También mencionar, presidenta, que hemos acompañado la coordinación de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Se ha entregado una traducción de 11 lenguas indígenas, entre ellas se encuentran el triqui, purépecha, el ñañú, tutunacú, mije, zapoteco, mixteco, maya, chatino, yaqui, seri. También hemos hecho la conceptualización de la imagen de la campaña con pertinencia cultural, y también hemos grabado la interpretación en 8 lenguas indígenas para los 5 segmentos que ha propuesto la coordinación de la campaña. A continuación me gustaría compartirles la traducción de la lengua seri de estos segmentos. En lengua seri, wikitom, fentanilo apa ki akmasami itka, si hatok ka ki magi kuimatoshkan me kuisa ishagok paktama, si hikasim gika yakasam gita hikisa hikipi kikia, si hatok ka kaptok misok kon shama misahan kuisoitak tahenska, mi ahikapa yembomsok isah ansakwa. Siguiente, por favor. Y como otras acciones también importantes y relevantes para la revitalización de las lenguas indígenas, contamos con la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que es la ULIM, que ofrece una oferta educativa en licenciatura de enseñanza de lenguas indígenas, la licenciatura en interpretación y traducción en lenguas indígenas, y para el próximo ciclo escolar
se añaden la licenciatura en Comunicación Indígena Intercultural, la licenciatura en Literatura Indígena. Actualmente en la ULIN se hablan 17 lenguas indígenas. Este modelo educativo basado en la vida y los valores comunitarios y el humanismo mexicano, la pluriculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo fue creado también mediante decreto presidencial el 6 de noviembre del 2023 para preservar nuestra riqueza lingüística y cultural. Pues este esfuerzo es uno de los que más queremos compartir, pues es un trabajo que vale la pena mencionar, pues este es un esfuerzo para que nuestras lenguas indígenas pues se siga preservando. Siguiente, por favor. Y desde la Secretaría de Educación Pública se han hecho la traducción de 180 títulos a 20 lenguas indígenas para primaria y secundaria. En la nueva escuela mexicana también se garantiza la autonomía curricular para que él o la docente incorpore elementos locales como contenido escolar, como las lenguas maternas de las niñas y los niños en educación superior. Se crearon 16 nuevas instituciones educativas interculturales y 26 normales, interculturales, plurilingües y comunitarias. Siguiente, por favor. Y como parte de las acciones institucionales en torno del Día Internacional de la Lengua Materna, los invitamos a todos los medios de comunicación a asistir a las actividades que se presentan en la pantalla. Ajatipe. Iba Mari hike ena renkaniere ya puta siere ike niuki remeta enie baldi kamira me que rekenanu nakeni ike ta niuki tukari ya sepa ne tirra jabe te mi niuka kename tinake me que te niukani te yutama viete kename rebite kayube pa maineni kename ta niuki ya kraya are Ruari ta uki sikatepe yurie ta niuki rekate kayurie ta tutuma takakama ike ya ane mentau kwa yeviri ta yeyari mana te kabut mana te peyahuni ta tiriyama ena me matihu te va ukitaka. Muy buenos días a todas, todos y todas, con su venia presidenta. Para mí es un gusto el poder resumir a grandes rasgos la exposición que ya se ha hecho de las diferentes instituciones y secretarías que conformamos el Estado mexicano, bueno, una parte, y decirles que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, justamente donde promovemos la inclusión y el respeto a los derechos, en este caso, hablando de justamente el ejercicio de hablar una lengua materna indígena, que justamente es motivo de orgullo y es una característica pues que justamente visibiliza la riqueza del Estado mexicano. Pues decir que se han sembrado varias semillas, ya las han mencionado, una de ellas es la Universidad de las Lenguas Indígenas, la primera justamente creada desde el sentir de las comunidades de las lenguas, porque hablar una lengua materna indígena no solamente es la lengua, sino que es el sentir, los saberes, la identidad cultural, la cosmovisión que justamente se manifiesta a través de una lengua. Y finalmente, pues el llamado a toda la sociedad, ya que es un compromiso compartido para quienes somos hablantes, para las instituciones del Estado mexicano, y justamente en apego y en cumplimiento a lo que nuestra presidenta ya ha mencionado, que seamos que trabajemos con humanismo y cercanos a la gente, pues este respeto al derecho del ejercicio de hablar una lengua materna, que ser hablante de una lengua materna no sea motivo de discriminación, sino que sea la llave para el pleno ejercicio de las personas que somos hablantes y así lograr una igualdad sustantiva. Porque México es multicultural, pluricultural, de inclusión y de derechos. Pamparios. Muy bien, pues esa es la información del día de hoy. Vamos a pasarles 2 videos antes de pasar a las preguntas de nuestros hermanos y hermanas migrantes que llegan a México. Nos los
presentó hoy en el gabinete Rosa Isela, y quise traérselos, son de el AIFA, ¿verdad? Así como tenemos los 10 centros de atención en la frontera, también a veces llegan en avión al AIFA o a Villahermosa o incluso a Tapachula, de vuelos de repatriación que llegan a nuestro país. Entonces ahí también tenemos todos los servicios del Gobierno de México para que puedan tener acceso a los programas sociales, al apoyo de la tarjeta paisano, a todo lo que hemos estado platicando aquí. Y son muy emotivos, entonces quisiera que entre todas y todos los podamos ver. Adelante. México te abraza, recuerden el nombre del programa. En el majestuoso e imponente estado de Chiapas, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, dio una cálida bienvenida a nuestras y nuestros connacionales que fueron repatriados a México desde Estados Unidos. A nombre del Gobierno mexicano, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional de Migración les da la más cordial bienvenida a esta su tierra. Estoy feliz porque estoy en mi país, tengo mi familia que me espera. Yo besé mi piso de México porque adoro México. Hoy sé que México es el mejor país del mundo. Con emoción, entre aplausos y música de marimba, nuestros connacionales descendieron de la aeronave para ser recibidos por autoridades del gobierno federal y estatal. De verdad, muchas gracias a la presidenta, al gobierno, a las autoridades por recibirnos de una manera muy agradable. Me siento orgullosa, me siento feliz de mi país, pues siempre México. Además, como parte de las acciones de México Te Abraza, nuestros connacionales recibieron información y orientación sobre diversos temas como salud, educación, trabajo, apoyos sociales, entre otros. ¡Viva México! Muy agradecido por mi México, de que me haya recibido así, muy orgulloso. Gracias a Dios estamos en el país de nosotros. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración entregó a nuestros connacionales una constancia de repatriación y les brindó llamadas telefónicas, alimentos y autobuses para acercarlos a sus lugares de destino. Este vuelo representó un esfuerzo coordinado del Gobierno de México en beneficio de nuestras y nuestros connacionales para su pronta reincorporación a la vida nacional. Mejor 1000 veces prefiero regresarme a mi pueblo, y así es como lo voy a hacer. ¡Viva México! Gobierno de México. Sinceramente, no. Cuando vi los mariachis, salió de mi corazón lo que grité. ¡Arriba México, compas! ¡Y Claudia también! Como en casa. Me siento querido y así. Para garantizar un retorno ordenado, digno y ágil de las personas repatriadas desde Estados Unidos, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, propuso a las autoridades estadounidenses diversificar los vuelos de repatriación hacia distintos puntos del país. En el estado de Tabasco, el comisionado del Instituto Nacional de Migración supervisó el vuelo de recepción de nuestras y nuestros connacionales, y en compañía del secretario de Gobierno del Estado, José Ramiro López Obrador, en representación del gobernador Javier May Rodríguez y otras autoridades, les brindaron una cálida recepción. Me sentí alegre, la verdad, cuando me recibieron así. Por eso empecé a gritar, porque pues iba llegando a mi México, pues la verdad. Aquí pues uno está en su tierra y allá no, allá va uno, si uno no sabe si a sufrir o no. Además, como parte de las acciones de México Te Abraza, en esta recepción participaron autoridades estatales y federales en temas de salud, educación, trabajo, entre otros.
para ofrecer a nuestros connacionales los diferentes programas sociales del Gobierno de México. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración les otorgó una constancia de repatriación, además de alimentos, atención médica básica y apoyo en los boletos de autobuses para acercarlos a sus estados de origen. Con estas acciones, el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, refrenda su compromiso para garantizar un retorno digno y humano a nuestros connacionales. ¡De mi tierra! ¡Viva México! Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, por acá. Ahora vamos a empezar acá, en la esquina. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que este sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, o a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República.
Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos a, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía. En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo, y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de, porque terrorismo, a ver si el martes también, o el propio lunes, o el mismo fiscal que nos ayude, para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales. Pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo, el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19, hasta el final, el 19. Vamos a la segunda parte. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Ese es el
la reforma que estamos enviando o que envié el día de ayer al Congreso en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, ni mucho más. Es porque es otra cosa. Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. Gracias, presidenta. Y finalmente quisiera preguntarle, antier y ayer se dieron algunas acciones de las autoridades federales en el estado de Sinaloa y detenciones importantes. Y ayer se mencionó una versión que quisiera saber si es real, si el gobierno la tiene confirmada, sobre que habrían estado a punto de capturar a Iván Archibaldo, uno de los hijos de Joaquín Guzmán, pero que habría escapado por un túnel y que tal vez se encontraría lesionado. ¿Qué información oficial tienen sobre estas pesquisas? Sí, sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle. Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo. No. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Un gusto saludarle. Preguntar sobre los temas de la conferencia, primero, en este marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, sobre los avances que se tiene ya con las cámaras del Congreso en esta Ley General de Pueblos Indígenas, ya que esta semana pues anunciaron 70 nuevos foros y uno de los temas precisamente es esto, el fortalecimiento de las lenguas maternas. ¿Quiere alguien comentar sobre este tema? Efectivamente, en esa reforma constitucional pues se reconocen estos elementos que constituyen la identidad cultural de los pueblos indígenas, que justamente será la llave que dará acceso a los demás derechos, y bueno, pues se está invitando a la participación de estos foros. Además se está haciendo un trabajo de las instituciones también para justamente generar las acciones que sean pertinentes, pues justamente para la accesibilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Una segunda pregunta, presidenta, regresando a esta propuesta enviada ayer de reforma constitucional, si usted ve posibles riesgos en cuanto a la imagen de México en el exterior, no solo con Estados Unidos, sino con sus demás socios comerciales en cuanto a esta propuesta de reforma al 40 constitucional, y sobre estos discursos de la oposición, de legisladores de oposición, sobre un golpe de Estado o posible uso faccioso por el incremento de sanciones severas en el catálogo de... La oposición siempre va a no sé ni cómo nombrar. Hay mucha hipocresía en el conservadurismo, la verdad. Ayer andaban marchando contra la reforma judicial, ya pasó. Ya que se actualicen un poco. Presidente. La verdad, no va a dañar la imagen de México. México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo. Como lo mencioné ayer, fíjense, ayer mismo anunciamos inversiones muy importantes. El turismo también en enero fue muy importante. Entonces no va a dañar el trabajo que hacemos permanente en la promoción y en la defensa de nuestro pensamiento, y nuestra acción es mucho más fuerte que cualquiera de estas designaciones. Y finalmente, presidente, un comentario sobre esta Ley General de Transparencia que ya recibió también el Senado de la República, presidenta. La presentó aquí Raquel Buenrostro, la Ley de Transparencia. Al desaparecer el INAI, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asume una parte de estas responsabilidades,
Digo una parte porque es para el gobierno federal y otras las asumen otras instituciones estatales, y se fortalece la obligatoriedad de la transparencia, de la publicación de datos, de información relacionada con licitaciones. Entonces se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas, y queda muy claro quiénes son las instituciones que están encargadas de su obligatoriedad, disminuyendo el presupuesto de una manera muy importante de lo que tenía en su momento el INAI. Gracias, presidenta. Vamos a ver por acá, en la esquina. Bueno, buenos días, presidenta. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva, Ecosfera y El Fildeo, de Grupo La Tribu. Presidenta, mi primera pregunta es sobre el Papa Francisco. El fin de semana pasado, hizo un nombramiento de la monja franciscana Rafaela Petrini como nueva gobernadora del Vaticano, precisamente, y bueno, las fuentes vaticanas señalan que este nombramiento y el nombramiento de otras mujeres al interior de la institución de la Iglesia Católica pues tienen que ver un poco con el impulso de la inclusión de las mujeres y de la igualdad para las mujeres en esta institución. Nos gustaría mucho saber su opinión desde su perspectiva, ¿no? Pues qué bueno que también en esa esfera haya participación de las mujeres. Tuve, pues la verdad, el privilegio de estar con el Papa Francisco en una reunión, digamos, no como parte de un tema religioso, aunque él mismo, pues evidentemente representa a la Iglesia Católica. Y tuve oportunidad de hablar de este tema, de la importancia, porque todavía no era candidata formal, y pues le planteé que por primera vez México podía tener una mujer presidenta. Y él me dijo que era muy importante la participación de las mujeres. Y en ese sentido, pues yo considero al Papa Francisco un humanista y en muchos sentidos muy progresista. Y esta parte de incorporar a mujeres dentro de la Iglesia, pues creo que es un paso muy importante. Gracias, presidenta. En otro tema, bueno, algunas políticas que ha impulsado el presidente Donald Trump, digamos que han exacerbado un poco los ataques o la discriminación hacia las personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Más allá de criticar, digamos, las decisiones que él esté tomando en Estados Unidos, en México de repente esto ha servido para que ciertos sectores los más conservadores de México pues se envalentonen y empiecen a hacer ciertas acciones y la difusión de ciertos mensajes contra las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, digamos que mi pregunta sería en dos sentidos. Primero, si tiene algún mensaje para las comunidades de la diversidad mexicanas que a lo mejor tienen cierto temor con todo este nuevo nivel de mensajes de los sectores más conservadores. Y por el otro sentido, a lo mejor cuál sería el mensaje para los sectores más conservadores, ¿no? Pues no sé si quisiera llamar pues como a la calma, ¿no? O algo así. Pues no a la discriminación de ningún tipo. Eso está normado en México. No solamente es justicia, sino que es parte de la Constitución y de las leyes, el que no haya discriminación de ningún tipo, y el respeto y el reconocimiento siempre de cualquier persona. Entonces, en México es otra cosa. Ok, y finalmente, pues me gustaría saber que nos que abundar un poco en el tema de los jóvenes. Hemos visto, pues gracias a las redes sociales se han hecho virales algunos casos muy virales, ¿no?
de jóvenes que están sufriendo ciertos también ataques. Vimos el caso de la joven Fátima, que de hecho ya usted lo abordó esta semana, pero a lo mejor ¿cuál sería el mensaje, además de las políticas que usted está impulsando hacia los jóvenes, pues para impulsarlos? ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad como para que atendamos este llamado de auxilio, a lo mejor que significan todos estos incidentes que están viviendo los jóvenes, ¿no? Y que hemos visto pues a través de las redes sociales? Hoy, además que es el Día de la Lengua Materna, yo creo que nuestra visión como parte del proyecto de nación que representamos, y es el mensaje a todas y a todos, es justicia, respeto, no discriminación, reconocimiento, inclusión, aunque la inclusión es distinto, ¿no? Hay quien habla de tolerancia, es mejor inclusión, pues no es tolerar a quien es distinto, no, es inclusión, todos somos iguales. Entonces esto es parte de la nueva escuela mexicana, es parte del humanismo mexicano, que se sustenta en el reconocimiento y además de nuestra historia y de los pueblos originarios, porque ahí es donde hay más discriminación. Lo he dicho aquí en otras ocasiones. En una encuesta que hicimos en la Ciudad de México, cuando se preguntó por parte del COPRE de la ciudad, ¿a quién se discrimina? Bueno, con las metodologías de las encuestas, en primer lugar fue por color de la piel. En segundo lugar, por ser indígena, y en tercer lugar por ser mujer. Entonces, la mujer indígena pues es quien es más discriminada en nuestro país. Y esto tiene que acabarse, es parte de esta revolución de las conciencias que representa nuestro movimiento. Porque ¿de dónde viene el clasismo, el racismo? De ciertos sectores. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra en México. Y la mejor manera pues es el reconocimiento desde el gobierno. ¿Por qué el primer año de gobierno lo decidimos dedicar a la mujer indígena? Justamente por eso. Porque a diferencia de quien discrimina, nosotros la reconocemos como esencia y fortaleza de la nación. Y en la medida en que eso se hace, en esa medida también va hacia las escuelas y hacia otros sectores. Entonces, si la nueva escuela mexicana se funda en ese humanismo, y hay que seguir trabajando todos los días para que no haya ningún tipo de discriminación. Gracias, presidenta. Buenos días, presidenta y todos los asistentes. Jorge Díaz, del programa de televisión Lánzate, Canal 73, Baja California, Ensenada. Quiero yo preguntarle lo siguiente con relación al tema de la relocalización respecto a lo declarado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este sentido de los aranceles. ¿Cómo va este tema? ¿Si se fortalecerá o está en pausa? Sería mi primera pregunta. Bueno, ahora está en pausa hasta el 4 de marzo, que fue lo que acordamos con el presidente Trump en la llamada, y tenemos varias reuniones en diferentes temas, particularmente en el tema de seguridad, que hay reuniones, digamos, a distancia ahora, que se coordinan a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el tema de comercio, ayer hubo una reunión y con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y el secretario de Economía de México,
Y lo que se quedó es que se va a seguir trabajando en un grupo de trabajo. A partir de, bueno, desde que hubo la reunión y la próxima semana, para poder buscar pues los acuerdos necesarios para que no haya las tarifas, como llaman en Estados Unidos, o los aranceles. El tema del fracking, usted está fortaleciendo esto de que ya anterior sexenio del expresidente López Obrador se hablaba de no permitir la llegada del fracking. ¿Continúa esto? Sí, no tenemos planteado ningún proyecto de fracking en el país. Mi tercera y última pregunta le quiero yo comentar acerca de la inversión en Baja California, en Ensenada, que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con proyectos de infraestructura hospitalaria. Por ejemplo, en Ensenada se está construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también preguntarle acerca de Puerto Colonet, esa parte de fortalecimiento con relación a la zona estratégica donde estamos nosotros situados, y me ha tocado ser testigo de cómo se ha invertido el presupuesto en obras. Qué tan importante es que también se siga fortaleciendo la inversión en obras para la mayor parte de la gente, como en San Quintín e Isla de Cedros. Qué tan importante haya conectividad carretera como lo es la península de Baja California. Preguntarle, ¿habrá más inversión en ese sentido? Sé que me ha tocado ser testigo, reitero, esa inversión que continúe, porque hay tema importante en la salud de Baja California. En Baja California tenemos que terminar el viaducto en Tijuana, que ya va muy avanzado, tiene todos los recursos para poderlo terminar, una planta de tratamiento, se le llama bypass, que es en una zona de la carretera Ensenada-Tijuana, que tiene derrumbes muy seguido y que vamos a intervenir. Ahí está la planta desaladora para dar agua a Rosarito y a Tijuana, que se está trabajando por parte de la Conagua y del gobierno del estado. Y hay proyectos privados también que se están valorando. Un proyecto privado es justamente el de Punta Colonet, que tendría que tener sus carreteras o su ferrocarril para poder impulsar ese puerto para su incorporación de mercancías a México o a Estados Unidos. Es un proyecto que se está valorando, que se está evaluando, lo está promoviendo también la gobernadora Marina del Pilar y lo estamos estudiando. En el tema de salud, seguir invirtiendo en infraestructura. Sí, está el hospital del IMSS, que va muy avanzado, y estamos trabajando en el IMSS Bienestar, que ahí ha sido muy insistente, como es Marina siempre, es una muy buena gobernadora, en que se fortalezca el IMSS Bienestar con el sistema de salud principal de Baja California. Por último, estará en Ensenada en la inauguración de este IMSS que duró más de 60 años en que se llevara a cabo. Sí, vamos a ir. A ver si te dice eso, ¿qué fecha o en la presentación? A ver si me recuerdan la fecha de inauguración del hospital del IMSS en Ensenada. Allá tengo a mi hermano, allá vive mi hermano, desde hace muchos años. ¿Y qué tal el ceviche, no? Investigador del CISES, sí. El ceviche, ¿qué tal? Gracias, sería todo. Allá tengo a mi hermano, allá vive mi hermano. Acá. Hola, Presidenta, buenos días, soy César Huerta de la revista Polemón. Bueno, así como hacen todos, aprovecho para saludar a mi hermano desde la batalla. Adelante. Muchos saludos también para él. Presidenta, el empresario Ricardo Salinas Pliego cumplió su amenaza y ya demandó vía Banco Azteca a periodistas y comunicadores ante el juzgado del Distrito 8 Civil de Jalisco. Entre los demandados se encuentran el director del periódico Regeneración y jefe de información de Polemón, Jorge Gómez Naredo, el economista Víctor Aramburu, el periodista Vicente Serrano, la periodista Sandra Aguilera, el periodista Hans Salazar, que está aquí, el economista y youtuber Ignacio Rodríguez el Chapucero y un usuario de redes que se llama Miguel Ángel Pelayo. En una muy clara intención de censura, la institución financiera acusa que mensajes en la red social X
de estos 8 periodistas y comunicadores donde pues se le critica, provocaron que sus empresas perdieran supuestamente millones de dólares y ahora quiere una indemnización, además de exigir que los periodistas eliminen las publicaciones y un montón de cosas que quiere con todo su ejército de abogados. ¿Qué piensa de esto, Presidenta? ¿Cree que con este tipo de hechos se vulnera la libertad de expresión y se sienta un mal precedente por el hecho de que una persona con dinero pueda acallar a quienes lo critican? Pues espero que el juez no proceda, ¿no? Ya admitió la denuncia. Porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Él tiene la concesión de una televisora. Imagínense si fuera al revés, ¿no? De que cada vez que dice una mentira de alguna persona, pues viene una denuncia y una denuncia. Entonces yo espero que haya jueces todavía en el Poder Judicial, es una demanda civil, supongo, ¿no? Sí. Tengan todavía la decencia de respetar la libertad de expresión. Entonces, obviamente no estoy de acuerdo y esperemos que el juez actúe en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes, ¿no? Presidenta, ¿su gobierno podría tomar medidas justo para proteger la libertad de expresión y a este grupo de periodistas por las represalias legales por ejercer su labor informativa? Sí, lo que haga falta para proteger la libertad de expresión. Porque justo pues ya emplazaron a que se presenten las personas demandadas, estos periodistas, y justo lo hicieron en Jalisco, que seguramente por algo lo hicieron ahí. Pues un llamado al juez que está llevando este caso a que actúe en favor de la libertad de expresión, porque ¿qué no él habla de las libertades? ¿No? ¿Verdad? Libertades. Pues libertad de expresión, la primera, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, también pues el año pasado, como bien vimos, la recaudación tributaria reportó un récord de más de 4 billones de pesos y un crecimiento real de 4.7%. Y como pues lo vimos con el director del SAT, las cifras de enero de este año van en esa misma tendencia positiva, con el 5.7%. Y pues esto es muy significativo, Presidenta, porque bueno, en Polemón consideramos que los opositores a su gobierno han repetido hasta el cansancio que la economía va mal, que hay una muy mala administración y que todo ha sido un caos en su gobierno y en el del presidente López Obrador. ¿Cómo ve este incremento constante de la recaudación y a qué atribuye que se hayan dado estas cifras históricas, Presidente? Honestidad y cero privilegios. Y otra de las cosas, Presidenta, que los opositores han repetido miles de veces es que los gobiernos de la 4T no combaten al narco o que han fracasado en ello y que incluso pues realizan fuertes campañas mediáticas para relacionar a Morena y a la 4T con el narco. Basta recordar las campañas en redes de narcopresidente, narcocandidata, narcopresidenta. Todo el tiempo están ahí duro y dale. Y desde la llegada de Trump, pues estas campañas han arreciado, Presidenta, y agregan mentirosamente que el gobierno de Estados Unidos considera al gobierno de México ligado al narco. Esta semana estuvieron duro y dale con eso. Y pues es una manera de... ¿Por qué no hablan de García Luna? Ajá. A ver. ¿Por qué ya se les olvidó la guerra, la falsa guerra contra el narco? Sí, en el sentido de que se aliaron con un grupo criminal, que es por lo que está acusado, ¿no?
Nosotros tenemos autoridad moral. Y eso es algo que no tienen ellos. Bueno, el presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario. O sea, ¿con qué autoridad moral? Y eso es lo que nos da mucha fuerza. Y además la defensa de los derechos y los intereses del pueblo de México y de la nación. Eso es lo que nos mantiene fuertes. Entonces, no, por más que sigan con la campaña, no va a proceder. Y además, repito, enero fue el mes de menos homicidios desde hace 8 años. Hay atención a las causas y seguimos insistiendo en la importancia de atención a las causas. Y cero impunidad, avanzar en la cero impunidad. Por eso también la reforma al Poder Judicial. Porque, a ver, todos los amparos que ha dado el Poder Judicial a delincuentes, ¿por qué no hablan de eso? Recientemente hubo también otras liberaciones del Poder Judicial a delincuentes. Entonces, no hay consecuencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. Y ahí es donde, cuando no hay consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues entonces no hay reconocimiento del pueblo. Y ya para rematar, Presidenta, seguro esto no les va a gustar a los opositores, pero ayer la Embajada de Estados Unidos en México felicitó a su gobierno por los golpes contra el crimen organizado. ¿Qué piensas sobre el hecho, pues, de que Estados Unidos esté reconociendo el trabajo de México en materia de seguridad? Y pues justo lo hicieron en la red de X de Trump, de Musk, ahí justo lo dijeron y no replican esto, pues. Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento del pueblo de México, del trabajo que hacemos. Digo, si aparte hay un reconocimiento de Estados Unidos, pues. Pero lo que hacemos es por convicción y por decisión. En particular en el tema de seguridad, en los 4 ejes que hemos planteado siempre, que dieron resultados en la Ciudad de México y que están dando resultados ya en el país y van a seguir dando más resultados, porque lo que queremos es la pacificación de México, lo que queremos es la protección de la ciudadanía, lo que queremos es que nadie tenga miedo de salir a la calle. Ese es nuestro objetivo, y en ese sentido se trabaja atendiendo las causas para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo, ninguno. Que no vean en la opción de acercarse a un grupo delictivo una opción de vida, nunca. Así atendemos las causas con educación, con cultura, con deporte, con programas de bienestar, con jóvenes construyendo el futuro. Que nunca les pase por su mente esa opción. El fortalecimiento de la guardia que lleva su tiempo, su paso, pero está constituyéndose en un cuerpo de seguridad muy importante para las y los mexicanos. La inteligencia, la investigación, que es la ley que se envió al Congreso, tiene que ver con eso, con el fortalecimiento de un sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública. Eso es muy importante, es para la seguridad pública, y la coordinación de todas las instituciones. Y eso nos está dando resultados y va a seguir dando resultados. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Conocer su opinión sobre la postura de la CONAGO de respaldarla a usted y las reformas constitucionales. Muchas gracias a los gobernadores y las gobernadoras. A ver si ponen la verdad es que
Da mucho gusto. Fue de manera unánime. Sí, y van varios de la CONAGUA en ese sentido, de apoyo, de respaldo, de unidad en torno a la defensa de México, independientemente del partido político. Habla de la estatura política de las y los gobernadores de nuestro país. Los de Morena, pues obviamente se agradecen muchísimo, pero en particular también a los gobernadores de oposición, que están poniendo por encima de todo el interés de la nación. Entonces, la verdad agradezco mucho. A ver si lo hacen más grande, para que podamos leer lo que dice. La CONAGUA expresa su respaldo a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por la Presidenta de México, las cuales buscan fortalecer la soberanía nacional y reforzar el combate al tráfico de armas en nuestro país. Las reformas propuestas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen un objetivo claro: garantizar que México siga siendo una nación libre, soberana e independiente, además de establecer sanciones más severas para quienes atenten contra la seguridad del país a través del tráfico ilegal de armas. Con esta medida, endurecemos las penas contra los extranjeros involucrados en la fabricación, tráfico y distribución de armas ilegales, combatiendo de frente un delito que tanto daño ha causado a nuestras comunidades. En México no vamos a permitir que la violencia avance por la impunidad, aunque aquí se respetan nuestras leyes y se protege a nuestra gente. Además de reforzar el carácter soberano de nuestra nación, dejando claro que ninguna intervención o injerencia extranjera puede comprometer la independencia y la integridad de nuestro territorio. México se respeta, y con esta modificación garantizamos que nuestra soberanía no esté en riesgo. Desde la CONAGUA, las gobernadoras y gobernadores del país manifestamos nuestro respaldo a estas iniciativas, reconocemos la necesidad de fortalecer el marco constitucional en materia de soberanía y seguridad. El respeto a nuestra independencia y el combate al flujo de armamento ilícito son aspectos fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad en nuestro país. Hacemos un llamado a los poderes de la Unión para que estas reformas sean analizadas y aprobadas con responsabilidad y compromiso, asegurando que México siga avanzando con instituciones sólidas y con plena capacidad para proteger a su población y su territorio. Muchas gracias, Presidenta. En segundo tema, tuve la oportunidad de estar esta semana en Mexicali, Baja California, y me pude volver a percatar de la contaminación que se vive en esta ciudad. Ya se lo había planteado en su momento a quien fuera la Secretaria de Gobernación en 2021, Olga Sánchez Cordero, y me parece que también lo han tocado varios compañeros aquí el tema. No sé si nos puede apoyar con la Semarnat para que tomen cartas en el asunto. La verdad es que sí está fuerte la contaminación. Ayer se activó la alerta. ¿Atmosférica? Sí. Y bueno, pues piden, no sé, el cierre parcial de fábricas, a lo mejor un programa como el Hoy No Circula, pero sí está siendo muy perjudicial para pues adultos mayores, bebés, niñas, niños. Hicimos un grupo de trabajo para la zona metropolitana de Monterrey, en el que participa también la UNAM. Tuvieron una reunión el lunes para avanzar en un programa de disminución de contaminación, un programa de calidad del aire, y le voy a comentar a Alicia Bárcenas para que podamos hacer lo mismo en Baja California. Muchas gracias, Presidenta. También sobre Baja California, conocer su opinión sobre este programa para rescatar de la pobreza extrema a ciudadanos ahí de Baja California, implementado por la gobernadora Mariana del Pilar. Se va a invertir en infraestructura hídrica para el agua potable, en educación, en salud. Conocer su opinión sobre este programa y si se tiene que implementar tal vez en otros estados, me parece muy bueno. Sí, por supuesto, lo tomamos en cuenta. Por cierto, se hizo un trabajo muy importante por parte de la Secretaría de Gobernación ahí en Nuevo León, con el gobernador y con las fuerzas de oposición al gobernador. Le llamaron
no sé oficialmente, pero es un acuerdo de gobernabilidad. Aprobaron un fiscal entre todos, resolvieron el tema del presupuesto. Fue un muy buen trabajo de Rosa Isela Rodríguez, a petición pues del gobernador, para que pudiera haber una mesa de trabajo que permitiera avanzar al Estado de Nuevo León. Entonces, ahí felicito a la secretaria de Gobernación y a su equipo. Doctora, ya por último, Presidenta, ¿han surgido dudas entre la gente sobre la reforma contra el nepotismo que usted presentó el pasado 5 de febrero? ¿Sería a partir de esta elección del 2027 o hasta el 2030? También es la pregunta porque, bueno, políticos, gobernadores, presidentes municipales, que pues no les beneficia esta reforma, están diciendo que va a entrar en vigor hasta el 2030 y, bueno, pues están pensando en dejar a sus esposas, a sus papás, a sus hermanos. Mi posición fue como la envié, que es que sea a partir del 2027 y en el caso de reelección a partir del 2030. Así fue enviada la reforma. El Senado o la Cámara de Diputados pues pueden decidir cambiar la fecha. Mi posición es que sea desde el 27. Okay. Y también pues en todo caso a los partidos políticos porque ellos son los que deciden poner a los candidatos. En el caso de Morena es por encuesta, pero bueno, ya le toca al Congreso. Yo tengo la convicción de que no se debe dejar en un cargo de elección popular, no debe haber como candidato o candidata a un cargo de elección popular un familiar directo en el periodo siguiente. Entonces, por eso le envié en el 27, pero bueno, ya Senado y Cámara de Diputados, pues ya está en su cancha. Muchas gracias. Cuiraba, y para ellas en Tzotzil, Tac Cantic Lequilal, que Tac Cantic Lequilal, para los que formamos parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM 83-86, se acuñaba para pedir la paz, como usted lo plantea en su encuentro con el enviado o el responsable de la defensa de Pedro Sánchez en Perú, con el que se reunió recientemente, y sobre ese caso específico, ¿qué platicó con él? Porque hay una falta de inacción de la Organización de Estados Americanos, de la cual México pues ya no debía ser parte, pero ¿qué le dijo a él? Y también preguntarle al titular del SAT si cree que a través del régimen de consolidación fiscal, los grandes empresarios que parten de la gran empresa a la pequeña empresa sus ganancias, todavía pueden practicar la elusión o la evasión fiscal, dado que su antecesor nos dijo en una mañanera que usted sería más ortodoxa todavía en ese rubro. Quisiera rescatar su comentario y si cree finalmente que a través de la radio comunitaria se puedan salvar 22 de las 68 lenguas que corren riesgo en este país. Nosotros coincidimos en la injusticia que se está cometiendo con Pedro Castillo. Su abogado, que tiene muchas dificultades, por cierto, para poder ver al expresidente o al presidente, como le queramos llamar, nos planteó, porque él va a presentar, no sé si lo puede hacer público, pero va a presentar en distintas instancias, vamos a ponerlo así, internacionales, la violación que se cometió a los derechos de Pedro Castillo. Entonces vino a solicitar el apoyo de los embajadores que pudieran estar en estas instancias, dentro todo del marco de la Constitución de México, de nuestras leyes, y le planteamos que sí, que en ese marco por supuesto que vamos a apoyar. Consideramos que es una injusticia. Con relación al SAT y la evasión o elusión fiscal. ¿Quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. El régimen de consolidación fiscal ya finalizó. Nosotros seguimos
revisando lo último de ese régimen. Ahora la transición fue al régimen opcional de grupo para sociedades. Antes existía la consolidación fiscal. La consolidación fiscal ya a partir del 2013 se eliminó, pero todas esas empresas que se beneficiaron durante los años anteriores se revisaron en la administración anterior. Muchas pagaron y por eso ya hay jurisprudencia y creemos que tenemos la razón para que los que ahorita siguen en los juicios y peleando de que no están de acuerdo con lo que hicieron, pues eso ya no tendrían una justificación. Ahora, el nuevo régimen que se llama ROX, régimen de opcional para grupos de sociedades, ese sigue vigente, lo seguimos revisando en el área de fiscalización de grandes contribuyentes. Tenemos un programa especial para detectar todas las planeaciones fiscales agresivas. Las planeaciones fiscales agresivas son aquellas planeaciones que hacen las empresas que venden los despachos para comprar facturas, para crear pérdidas fiscales, y esas pérdidas fiscales las restan con las utilidades, entonces ya no pagan los impuestos, tanto nacionales como también empresas extranjeras. Hay un plan para este año para seguir revisando a todos los grandes contribuyentes, pero siempre conforme a la legislación. Gracias. Y finalmente, la radio comunitaria para la defensa de las lenguas que están en peligro de extinción, Presidenta, si se puede hacer. Sí, el INPI tiene un trabajo muy importante con las radios comunitarias. ¿Quieres comentar algo? Gracias, Presidenta. Pues en este caso mencionar que no solamente es el tema de las radios comunitarias lo que está aportando a la revitalización de las lenguas, sino también la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas de México. Ellos están haciendo una labor muy importante en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, está también el INALI. Es un esfuerzo en conjunto como nunca antes se había hecho. Si bien las comunidades y pueblos indígenas pues hemos luchado por preservar nuestra lengua materna o una lengua indígena, pues actualmente en el gobierno de la Cuarta Transformación hemos recibido muchísimo apoyo en estos temas y claro, el trabajo también de las radios comunitarias del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es un programa que abona bastante en las comunidades, pues la transmisión es en lengua originaria, es en lengua indígena de cada comunidad en donde se encuentran estas radiodifusoras. Gracias. Ya cerramos. A ver. Muchas gracias, Presidenta. En el tema de las radios comunitarias específicamente yo tenía un asunto que presentar el día de hoy con motivo del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, de la lengua materna más bien, que es lo correcto. No solo las radios del INPI, que son muy valiosas y que las admiramos mucho y trabajamos con ellas, trabajan con lenguas maternas, con lenguas indígenas, sino también las radios comunitarias que no pertenecen al gobierno, las radios indígenas, las radios afrodescendientes que ya existen también, y precisamente en este marco del cambio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estamos pidiendo desde las radios comunitarias, y aprovechando que está un funcionario del SAT, que no solo se modifique la ley de radio y televisión, la ley de telecomunicaciones, sino que hay un apartado en la ley fiscal, en la ley hacendaria, en donde nos pudieran incluir. Las radios comunitarias no tenemos fines de lucro, sin embargo, pues tampoco nacimos con la intención de tener fines de pérdida, y nos cobran impuestos como si fuéramos empresas, nos exigen registrarnos como pymes, nos cobran en la ley del IVA y en la ley del ISR como si estuviéramos comercializando cuando no tenemos derecho a comercializar. Bueno, necesitamos muchas reformas en la ley. Es cierto que se requieren reformas. Entonces creo que se necesita también en la ley hacendaria este cambio. Sí, lo estamos revisando, y ahora con el cambio del IFTEL y la COFESE, que van a una sola comisión, uno de los temas que vamos a analizar con esta nueva institución pues es justamente las radios comunitarias, que queremos que tengan pues las condiciones para poderse desarrollar.
Sí, y por otro lado, ya aprovechando que tengo el micrófono, usted disculpe, vengo de Sonora, ahí en Hermosillo. Sonora siempre está sobre representada. Sí, pero no con los temas que yo traigo. Bueno, la Baja California le tocó. Me da mucho gusto ver a la compañera paisana de la etnia Comcac ahí en nuestra radio en Política y Rock and Roll. Estamos celebrando el 30 aniversario del grupo de rock Seri, de la nación Seri, el Hamak Kasim, que por ahí lo programamos constantemente, que hacen canto en Seri, en rock and roll. Además está padrísimo el proyecto, sirve para promocionarlo. Pero en Sonora se está planteando un plan hídrico que es necesario, que es importante, que es urgente, Sí. lo sabemos. Sin embargo, es un muy buen documento ese que hizo el gobernador, la verdad. Sí, sin embargo hay algunos grupos ambientalistas y grupos de la sociedad civil que están refiriendo que no necesariamente la construcción de 3 presas y 2 acueductos son la solución al problema hídrico, que estamos en la crisis ambiental más grave en la historia de Sonora, porque precisamente ellos acusan que parte de la crisis ambiental que tenemos ahora, de la crisis hídrica, viene a raíz de la construcción de presas, y que la construcción de presas puede ocasionar sí la solución en el pronto plazo, pero un problema mucho mayor en el mediano y en el largo plazo, y esto aunado a pues la contaminación del río Sonora, que ya nos perjudicó a 9 municipios de Sonora, que no ha terminado de reparar el Grupo México, por cierto, y entonces están pidiendo una postura del gobierno federal. En primer lugar, están pidiendo que no se le otorguen recursos a esta construcción de presas hasta no tener un diálogo completo con las comunidades de los 8 pueblos del río Sonora, sobre todo. ¿Y cuál es la postura desde la presidencia a esta construcción de 3 presas? Pues se hace, cuando hay una obra de este tipo, primero si es considerado que en la cuenca hay pueblos originarios, tiene que hacerse este estudio, pues se tiene que hacer la consulta pública que está establecida en el 2º constitucional, y además lo hacemos por convicción. Y hay estudios, o se hace la manifestación de impacto ambiental, que es la que evalúa si las presas tienen impactos ambientales, cómo se pueden mitigar estos impactos ambientales y cómo desarrollarlo. Entonces es la manera en que se resuelven pues estas visiones distintas que hay frente a una obra de esta magnitud. Entonces tiene que desarrollarlo en su momento la Conagua con el gobierno del estado, tener este diálogo y al mismo tiempo hacer los estudios necesarios, porque lo cierto es que la capital y particularmente otras zonas del estado de Sonora pues tienen problemas muy importantes de desabasto de agua potable. Entonces hay distintas obras que se plantean y siempre hay su estudio de impacto ambiental. Sí, sobre todo de la distribución del agua potable para consumo humano, esta está en un porcentaje muy bajo, 3-4%, cuando de repente tenemos un alto porcentaje del recurso hídrico para la siembra de los agroindustriales, ¿no? De los agrotitanes. Por eso son los proyectos de uso eficiente del agua, que en Sonora también hay. Hay una inversión muy importante que se está haciendo este año. Está haciendo muy buen trabajo con agua, porque por primera vez se está juntando con los distritos de riego, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de riego y que los distritos de riego regresen concesiones de agua para que se pueda utilizar para consumo humano. Muchas gracias, presidente. Bueno, cerramos. Bueno, aquí, adelante nomás, la última, adelante. Quedó pendiente. Gracias, presidenta. Jocelyn Arias, de Acústica Noticias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, de la Lengua Materna y en el Año de la Mujer Indígena, es importante recordar que son ellas quienes mayoritariamente transmiten esto y todos los saberes de los pueblos, así como también son las principales defensoras de la tierra. Por ello le pregunto si se tiene planteada algún tipo de estrategia para protegerlas, ya que en su papel de activistas muchas resultan violentadas. Sí, siempre. Cuando hay solicitud de apoyo, siempre apoyamos. Y desde el gobierno del presidente López Obrador se ha ido atendiendo esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Usted lo ha continuado, incluso ya está plasmado en la Constitución y hay un presupuesto. Pero preguntarle qué se puede hacer para detener la pérdida de lenguas indígenas concretamente. Pues es lo que han estado platicando. ¿Quieres comentar algo más, Violeta?
Muchas gracias, Presidenta. Pues primero que nada, lo que se tiene que hacer es reconocer los esfuerzos que se han hecho ya desde las comunidades durante más de 500 años. El Gobierno de México ahora ha decidido, a partir del gobierno del presidente López Obrador, acompañar activamente estos esfuerzos. Lo que nosotros queremos enfatizar en este mensaje que traemos hoy es que la pérdida de las lenguas indígenas se da justamente en la transmisión en casa. Entonces creemos que es momento de enfocar los esfuerzos de la planificación para poder incentivar que las madres, precisamente en el año de la mujer indígena, las madres transmitan la lengua a sus hijos, porque hay una etapa crítica para adquirir la lengua como lengua materna, y después de esa etapa pues ya es cuando ya los niños son más grandes, pues la podrán aprender en la escuela, pero ya no la aprenden como lengua materna, y en tanto no sean maternas las lenguas no están vivas. Entonces creemos que los esfuerzos de planificación que se han realizado desde el INALI, con ayuda del INPI, con ayuda de todas las instituciones, porque no solamente son las que estamos aquí, o sea, también, por ejemplo, Bienestar traduce sus materiales en lenguas indígenas, etcétera, ¿no? O sea, es una acción interinstitucional que creemos que puede fomentar, pero sobre todo ayudar a reforzar los esfuerzos que se realizan desde hace siglos en las comunidades indígenas. Gracias. Gracias, Presidente. Ulmar. Con su permiso, Presidenta. Dios Mkunukshevich desde Palacio Nacional. Bendiciones a todas y a todos en Ayuk, la lengua que me enseñó mi madre del municipio de Santa María Tepantlali, Mije, Oaxaca. Utenxinacá, en Chontal de Oaxaca. Borno, en Ñatro. Chijimi, en Jujmi. Nahuatlali, en Náhuatl. Y por supuesto, Neuim, en Ayuk. Les acabo de decir México en las diferentes lenguas originarias, en algunas lenguas originarias que hay en nuestro país. Las palabras nacen de nuestro corazón, nacen desde nuestras lenguas maternas, porque somos hombres y mujeres que vamos caminando en esta tierra y nos aferramos a nuestras raíces profundas con las que reímos, cantamos y sobre todo, y lo más importante, hablamos. Hoy, en Suave Patria, rendimos un tributo a las 68 lenguas maternas, que son la esencia y el espíritu del pueblo de México. Como cada semana, si me lo permite, Presidenta, amigas, amigos, veamos la cápsula. Hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna y tenemos mucho que festejar. México posee una enorme riqueza lingüística que es parte indisoluble de nuestra identidad. Ni La maestra Edith Ortiz es cantante, soprano y promotora de lenguas originarias. En el mundo artístico la conocen como la Alondra Mixteca. Soy hablante de la lengua materna Tunsavi Mixteco. Las lenguas maternas se mantienen vivas por el uso, se heredan de generación en generación y preservan fuertes lazos culturales con la rica historia de nuestro pueblo. Son un ejemplo poético de persistencia y dignidad. Gracias a mi madre, hablo mi lengua sin ningún miedo, sin avergonzarme, sin que tenga algún temor de que me digan no debes de hablar. La doctora Inocencia Arellano es hablante nativa de Tepehuano del Sur. Es la primera mujer hablante indígena Odam en graduarse como doctora. Soy hablante de la lengua Odam. Las primeras personas pues siempre es la familia, ¿no? La mamá, las hermanas, los abuelos, ellos son los primeros que transmiten la lengua de alguna forma. La maestra Eusebia Severiano García es bordadora textil y escribe poesía en mazateco. Ana y Eusebia Severiano García ina enancha yancha nana shinse nyandibani ya ni nashinduki chai nyani ngandena. Pues yo le agradezco a mi madre porque ella fue la mujer más importante que desde niña, desde bebé, desde su vientre me regaló su lengua materna. Estas tres mujeres son portadoras de culturas milenarias
que se preservan con la resistencia de sus voces y de su orgullo, porque cada lengua es un universo. Es lo que nos da identidad, eso es lo que hace a México lo que es, ¿no? Un México plurilingüe, multicultural. Quiero que mi lengua esté viva, porque quiero que mi lengua se fortalezca y se fomente y ahora sí que resumbe hasta el fin del mundo, si es posible, porque no quiero que se muera mi lengua. Preservar las lenguas indígenas es trabajo de todas y de todos. Tunmayachten, pun awayuk hiahpich, yahnishiham umunakich, netka awayuk chigoyich. A todas y a todos los que hablamos alguna lengua materna, enseñemos y transmitamos a nuestros hijos, familiares y amistades. Pero como es un trabajo de todas y de todos, a la sociedad en general, a los reporteros y reporteras aquí presentes, a todos los que nos ven en casa, perdamos ese miedo de que si lo diré bien o lo diré mal. ¿Por qué? Porque hay un viejo dicho: la práctica hace al maestro. Y como las y los mexicanos somos bien entrones, repitan conmigo: Tioscujuyip. Conté al principio: Tioscujuyip, que significa muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Gracias. Gracias.